Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos. Gracias por atender nuestra invitación. Sé que estos días son un poco difíciles por la cuestión de que estamos con todo el tema de asambleas, haciendo presupuestos, reuniones de consejo y siempre se nos dificulta un poco, pero pues gracias a los que atienden esto, este es un tema que realmente nos viene golpeando mucho a los administradores. Como siempre les he dicho, la idea de estos espacios es generar este tipo de herramientas que nos van a servir en nuestro día a día para poder tener ese reconocimiento que tanto buscamos. Para los que no me conocen, de pronto para los que no me conocen, pues soy Andrés Quintero, profesional de Mercado y Negocios Internacionales. Tengo un magíster en la administración de cogestión estratégica. Tengo más o menos unos 17 años de experiencia en la propiedad horizontal y en el sector inmobiliario. Soy empresario, gerente de bienestar horizontal, capacitador, conferencista, profesor universitario y especialista en alianzas comerciales. Nuestro objetivo del grupo de Bienestar Horizontal siempre ha sido, como les he dicho, esa de networking, esa participación a los colaboradores, ofrecerles esas herramientas y unos proveedores. He estado bajando unas ciertas publicaciones de proveedores en el grupo porque no son proveedores certificados por nosotros. A mí me gustan que los proveedores que realmente les demos manejo por el grupo sea gente que realmente haya pasado por un proceso de validación de referencias, que den buenas tarifas, que sean responsables y que no nos vayan a generar más problemas. Y hay gente que a veces aprovecha estos grupos para mandar sus publicidades y todo, y finalmente como administración, pues mi deber como, digamos, como administrador del grupo, es decirle, venga, yo a ese proveedor no lo conozco, pero esa gente llega y lo llama y le dice, mire, es que yo lo vi en el grupo de bienestar horizontal y tan, y finalmente yo no puedo avalarlos y no puedo decir sí, son buenos proveedores, son malos proveedores, y pues eso, la idea es, como les digo, ofrecerles unos proveedores que realmente nos van a dar. Yo cuando negocio con los proveedores, negociamos tarifas, servicios, calidad. Sé que si ustedes les van a dar un anticipo, no se les van a ir, no se les van a volar con ese anticipo. Entonces, esa es la idea de esos convenios con los proveedores que nosotros les ofrecemos. Como le he dicho, siempre ha sido un ciclo de conocimiento. Todo este conocimiento, lo que finalmente buscamos es generar ese reconocimiento, que ahorita lo de las tarifas, yo sé que muchos de nosotros, ahorita que estamos haciendo los presupuestos, dicen, venga, el administrador, ¿por qué le está subiendo el 23? No, usted tiene que subir el 5, no, negociemos, no, entonces salga, entonces traigamos otro más barato. Eso también nos perjudica el ambiente laboral. Entonces necesitamos mejorar nuestro ambiente laboral, por eso estamos, y una de las partes del ambiente laboral es esta parte del acoso, de sentirnos que nos llenan de tantas cosas que finalmente nos roban nuestra tranquilidad, nos pone a sobrepensar, y yo digo que esas son cosas que tenemos que empezar a evitar para poder tener una buena gestión. Y finalmente, pues toda esta herramienta nos sirve para visibilizar nuestra gestión, para llegar a una buena asamblea, para tratar bien una reunión de consejo y para que realmente la gente se entere de la importancia de nuestro rol en la copropiedad, qué es lo que hacemos, de que no somos un simple administrador y que ellos por pagar la cuota de administración nos están pagando el salario y que con eso nosotros comemos y gracias a ello nosotros vivimos y tenemos un plato de comida. Entonces, eso es lo que queremos borrar, eso es lo que queremos lograr con esto, es decir, venga, nosotros somos profesionales, tenemos una integridad, una formación, tenemos unas responsabilidades económicas, jurídicas, sociales, hasta de familia, de cualquier cantidad de situaciones que a nosotros nos presentan y eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar y es por eso la importancia de todas estas charlas que nosotros damos. Si alguno acá todavía no participa, no es partícipe de la comunidad, puede estar ahí en la comunidad, puede inscribirse, simplemente escanear el código QR. También nos pueden seguir en Instagram. Ahorita vamos a empezar a activar el Instagram, vamos a empezar a tener varias publicaciones de toda esta charla, los temas más importantes, vamos a estarle mandando mucho, entonces estén muy pendientes de redes. Igual toda esta charla siempre queda montada en YouTube, ahí está nuestro canal de YouTube, todas las charlas que hemos tenido desde la primera charla están todas ahí, entonces en algún momento, uy, me perdí, no entendí, o quiero repasar, o quiero compartirle esta información a otro administrador, algún miembro del consejo, algún amigo o algo, siéntanse en la libertad que para eso es. Esto es material totalmente público y pues la idea es eso. Nuestro aliado estratégico, como le he dicho, tenemos una red de aliados estratégicos, pues, donde está Servipoder, está Eurovic, está Seguridad Toronto, está Farallones y está DOI, que es el encargado de todas las automatizaciones. Tenemos a Gaseros de Gases de Occidente, tenemos a SAT, tenemos a El Proaseo, a Ecopop, a Sengu como corredores de seguro, tenemos a Vito Remodelaciones, a LQ Diseño Arquitectónicos, tenemos a Dodge, Acercamos y a Ingeniería Arango Ángel.
nosotros le hemos estado hablando y sé que está, lo que les decía al principio, hemos estado mucho con la parte de la parte de presupuestos, de esos incrementos, cómo nos ha impactado. Nosotros dimos una charla de cómo se tenían que afrontar esos incrementos hace como unos 20 días atrás. Ya nos han contactado en estos momentos del grupo, han contactado más de 32 copropiedades y hemos logrado optimizar los presupuestos, incrementos que tenían del 18, 20, 22%, hemos logrado bajarlos a un 14, 12 e incluso hasta un 10% con todas esas alianzas que tenemos de proveedores que nos sirve finalmente para que si están prestando el servicio les optimicen tarifa, les mejoren, miremos a ver qué términos de negociación se puede hacer o en caso de que no están, pues pueden cotizar y ustedes presentar esos presupuestos optimizados bajo unas propuestas de pues para mejorar esto y presentar en la asamblea. Como les decía, el tema de hoy es a cargo de Diana. Diana es experta en todo este tema de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También es experta en cuanto a todo el tema de capacitación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de acoso laboral, cuáles son las situaciones diarias que nosotros como administradores nos llegan, nos permean, nos quitan esa tranquilidad, cuáles son las herramientas y las normativas que tenemos que aplicar y finalmente, pues, cuáles son las acciones a implementar. Diana, por favor, la conferencia es toda tuya. Bienvenida, muchas gracias. Hola Andrés, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu comunidad. Muy contenta de estar acá, de poder, como siempre, dar valor agregado a nuestras comunidades, poder hablar de temas. Y creo que esta charla que vamos a comenzar en el día de hoy va muy alineada con una charla que tuvimos hace un tiempo que era el estrés laboral y esa sensación de cansancio que muchas veces los administradores de propiedad horizontal están viviendo diariamente. El acoso laboral en la propiedad horizontal casi nunca empieza con gritos o empieza con maltratos, empieza con normalizar el irrespeto. Y acá hay un punto muy importante que en la comunidad hemos estado hablando y siempre hemos dicho la importancia de que podamos desde el principio identificar cuáles son las conductas que no son correctas y que nosotros como profesionales no podemos permitir hacia nosotros, hacia nuestro equipo de trabajo y en muchos casos hasta a los mismos consejeros, porque en la propiedad horizontal se ha estado presentando un efecto de todo este tema que se ha estado viviendo, del estrés, de tanta problemática a nivel social, que se ha estado llenando en la propiedad horizontal y cada vez se hace más evidente este acoso, estos malos tratos, este estrés que se puede vivir en ella. Permítame en un momento que tengo un tema acá con mi pantalla. Mm, ya. ¿Me pueden confirmar si la están viendo, por favor? Diana, sí se está viendo totalmente. ¿Mm? Ah, bueno, gracias. Una de las frases que más escuchamos los administradores y creo que si pedimos que alcemos la mano y digamos a quienes no le han dicho, el solo estoy exigiendo porque pago una administración. Ese es el primo elegante del acoso en las copropiedades. Ese es el día a día que nuestros operarios, nuestras personas de seguridad, nosotros mismos vivimos diariamente con los residentes propietarios que están permanentemente, como dijo Andrés, acordándonos de que nos pagan un sueldo, que nos pagan una tarifa con su administración. Y ahí es donde debemos empezar nosotros a parar las cosas. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el acoso laboral es una realidad, no es un invento, no es una cosa que se haya traído como para crearle a los empleados, para ayudarlos, no, es una realidad que todos hemos vivido. Y el 75% de las personas
que realizaron una encuesta por la OIT, eh, afirmaron que una o de otra manera han recibido maltrato o violencia laboral, aunque sea una vez en su carrera. En propiedad horizontal esto se agrava por varios factores. Uno es por el silencio que callamos los administradores, que callamos la parte operativa, que calla la parte de seguridad, que callan los mismos consejeros en el desarrollo de sus labores. Y el otro tema es porque nosotros en la propiedad horizontal, pues en algún momento se evidencia que hay una clara distorsión de la jerarquía. Entonces nos damos cuenta que los residentes propietarios todos se creen jefes de todos y empieza a haber una distorsión en el trabajo. El marco normativo, quiero empezar por esta parte porque quiero que los administradores, tanto los administradores, consejeros, y sé que también hay algunos proveedores en esta reunión, sepamos que el acoso laboral tiene un marco normativo y ese es el marco que nosotros podemos utilizar para defender nuestros derechos y sobre todo defender un ambiente tranquilo donde podamos desarrollar y ser productivos. ¿Cómo se define el acoso? Hostigamiento reiterado, maltrato laboral, persecución laboral, discriminación, entorpecimiento del trabajo, desprotección laboral, conductas persistentes. Miren, nosotros hemos tratado casos en propiedades que residentes esperan en la puerta de la administración a que llegue el administrador para saber a qué hora se ingresó, a qué hora sale. Están permanentemente visitándolos, mirando qué están haciendo, cuánto tiempo duran en la administración. Eso es parte de acoso laboral. El estar mirando, tengo una unidad donde uno de los residentes sale a las 2, 3 de la mañana a ver dónde están los ronderos, qué están haciendo. Entonces, todo esto se vuelve literalmente, y no es porque sea bueno o malo el servicio, se termina Y, tipificando en un comportamiento de acoso laboral. Dime, Diana, Andrés. hay una pregunta donde dice, buenas noches, ¿se puede normalizar que un miembro del consejo dentro de la semana, entre 1 y 3 días de la semana, esté en la oficina de administración durante toda la jornada en que está la administración, 3 a 6 horas pendiente de lo que pasa en la oficina? O sea que lo que Eso es entiendo es que como acoso. que el consejero se le sienta al lado de uno como una cámara de vigilancia a ver qué es lo que uno está haciendo. Es muy, muy, Es muy alineado a lo que estás hablando, ¿no? Sí, exacto, esa persecución laboral, el estar ahí Ujú. pendiente de las tareas, de qué está haciendo, de qué no está haciendo, y no solamente les pasa a los administradores, o no solamente pasa con los miembros del consejo, también pasa con los guardas de seguridad, también pasa con las personas de la parte de mantenimiento. Nosotros tuvimos un accidente laboral en una unidad porque el jardinero venía siendo acosado, no lo había manifestado en la copropiedad por un residente y cada rato decía, usted no corta bien, corte con gana, no está haciendo bien su trabajo. Y él lo acosó tanto que él cogió un elemento de trabajo que sabía manobrar, pero como venía Y angustiado, con desesperado, estresado, de mal claro. genio, estresado, pues se cortó. En la investigación del accidente, él siempre manifestó, es que yo venía de mal genio porque es que bueno, con otras palabras, siempre está ahí encima. Entonces, esas son las consecuencias de estar a toda hora permanentemente encima de los empleados, de nuestros operativos. Tenemos otro caso de una unidad donde verificaba el señor cada vez que la chica de mantenimiento llegaba a barrer su piso, abría la puerta y la miraba y pues como decía ella, yo no sé si es un acoso a mi trabajo o me está mirando. Entonces, nosotros como administradores tenemos que prender todas esas alarmas y empezar una ruta para prevenir ese acoso, para prevenir Mm. que nuestros colaboradores, que nosotros mismos podamos desarrollar nuestras actividades en armonía, en tranquilidad, en paz. Así podemos ser productivos. Los elementos clave pues, son conductas persistentes y demostrables, intención de intimidar o inducir a la renuncia Diana, pero, pero, posiblemente. pero ven que
que hay algo muy importante que tú estás diciendo y a mí sí me gustaría ampliar un poco más el tema porque sé que es como la razón de ser de estar hoy reunidos y es que, bueno, ya sabemos que hay un marco normativo que le están mostrando que la ley 1010 del 2006, ¿sí? Que está Sí. con todo el marco, digamos, del acoso, del hostigamiento. También hay tú ahorita nombraste que había también en caso de ser mujeres, porque hay muchas administradoras mujeres, que ya también no es un acoso laboral, sino que también pasa a ser de un tipo sexual, donde también hay la ruta violeta que se puede activar en algún momento. Dices que hay que tener pruebas y todo, pero digamos que nosotros como administradores, y lo hablo por los años de experiencia que tuve o que tengo en este sector, es que muchos de nosotros actuamos de manera, yo siempre he dicho que es gástrica. Nosotros decimos, venga, yo me tengo que aguantar a ese consejero que se me sienta ahí porque sé que necesito el trabajo, porque sé que necesito estar, que ese ingreso que me genera esa copropiedad, mientras no consiga otra, o es que está muy difícil, o eso, entonces empieza a ser uno permisivo y a normalizar ese tipo de situaciones. Ahorita mira, Luz, está diciendo por el chat, tengo 6 años de acoso, es horrible. Entonces, ahí es donde de pronto yo quiero hacer un énfasis y es que, venga, yo pienso que hay leyes, hay cosas que nos protegen a ustedes como Ujú. mujeres, a uno como trabajador, como prestador de un servicio. Pero también pienso que estamos normalizando muchas situaciones y nos estamos quedando en esa normalización, que fue algo que mencionaste ahorita anteriormente. Y esa normalización nos ha hecho a ser permisivos, laxos de todo y a pensar no con lo que es, no pensando en nuestro bienestar emocional, en nuestra tranquilidad. Mira lo que le pasó al trabajador que tú decías. Él estaba tan agobiado, estaba que cometió un error y el error finalmente le pudo haber costado una extremidad, le pudo haber costado un accidente laboral, pudo incluso, te lo digo así, él, digamos, fue contra él. ¿Qué tal que él hubiera cogido en un momento de rabia y hubiera Contra el cogido esa Señor. piedra y hubiera atacado a la otra persona? Entonces, o hubiera tocado, o se hubiera atacado, se hubiera infringido algo, o sea, había atacado contra su misma humanidad. Entonces, ahí es donde decimos, vení, y no podemos llegar a ese extremo. Yo pienso que uno ya tiene que tener unos límites claros, lo que nosotros le llamamos las banderas rojas o los red flags, identificarlos y si simplemente no se puede, uno lo que tiene que hacer en su momento es, bueno, pensaría yo, buscar como una especie de apoyo en el consejo, pero si son miembros del consejo, son miembros de la comunidad, en esos días en el grupo, y por eso nació esta charla, era, decía, no, es que hay alguien de la comunidad que viene todos los días ahí a acosarme, pero no es propietario, es el hijo de un propietario. Entonces, yo digo que ahí es donde uno como administrador tiene que decir, no, vení, qué pena con ustedes, pero yo no puedo más, tengan aquí su puesto y si tiene que denunciar, denuncia, pero tiene uno que ponerle un alto. ¿Sí? Y el administrador que llega le diga, mira, acá te van a acosar, aquí esta persona es acosadora, te le tengo una denuncia, pero empezar a dejar esos presentes. No sé tú qué opines o qué opinen todos los que estamos Bueno. conectados en estos momentos. O no sé si eso lo vas a decir más adelante, qué pena y me Sí, adelanté. claro, lo vamos a tratar más adelante, vamos a tratar los temas para que los identifiquemos porque lo que tú Ujú, dices es verdad. Desafortunadamente, hemos estado normalizando el acoso laboral en la propiedad horizontal ujú. por lo mismo, porque empezamos a decir, no, es que el señor es Es que es cansón, normal. o No, y es que eso es el señor es normal. así, es que ya está pensionado, es que no tiene Sí. nada que hacer. No. Definitivamente nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que la propiedad horizontal no es cualquier, es una empresa. Y tenemos que nosotros como administradores empezar a trabajar nuestra propiedad horizontal y nuestras unidades como empresas de verdad, en la que obviamente si nosotros no estamos en un muy buen ambiente laboral, no somos productivos, porque es que quien con estrés, con desgaste emocional, con angustia, es productivo. Nadie es productivo. ¿Qué guarda de seguridad o como les comenté, o qué operario puede desarrollar sus actividades? Y nosotros como JL hemos estado apoyando a varias unidades en las que hemos empezado las rutas.
hemos hecho diálogos no solamente con la persona afectada, que la parte operativa, sino también con la persona que lo ha causado. Los hemos llamado a reuniones con consejo, con el comité de convivencia, hemos hecho actas y de verdad en muchos casos ha frenado a tiempo, porque es que no, muchas veces el guardar silencio hace que la persona se sienta tranquila y pueda seguir en una conducta que no es adecuada, pero cuando nosotros empezamos a tratar el problema como lo es, como acoso laboral y empezamos a mostrarle a nuestras copropiedades qué es correcto y qué no es correcto, pues empieza a educarse y empieza a cambiar totalmente. Por eso en JL uno de los proyectos transversales que también trabajamos con las unidades es Convivencia 360. ¿A qué nos referimos? Hay que volver a esas comunidades tranquilas, hay que volverlos, las copropiedades, esos espacios tranquilos para trabajar, para desarrollarse, porque hemos estado sintiendo que últimamente las copropiedades se han vuelto campos de batalla pequeños, no solamente hacia el administrador o hacia los operarios, hacia los consejos, entre los mismos residentes o entre los del consejo hacia los mismos, hacia algunos residentes. Entonces hemos estado organizando espacios de diálogo. También hemos visto unidades en las que sale, en las que un cambio de administrador deja un vacío que termina deteriorando la relación entre residentes. Entonces, hemos estado trabajando esos temas, pero acá hemos traído varios temas sobre el acoso laboral que afecta a la copropiedad. Este es uno de los primeros temas que quería hablarle, la parte normativa, pero también quería explicarles una cosa. Hay un mito en Diana, propiedad horizontal. Dime. Diana, a mí me gustaría, de todas maneras, doña Luz escribió ahorita acá por el chat que ella llevaba 6 años sufriendo de acoso en una copropiedad. A mí me gustaría escuchar bien cómo, qué es lo que pasa, que nos cuente un poco, un resumen de 5 minuticos, Dale. porque muy seguramente lo que tú dices, JL Group les puede ayudar, puede plantearle una solución. Ya tú, si se puede ahorita darle de pronto una orientación pequeña y ya después por interno ya mirar a ver cómo se puede ayudar y solucionar, porque yo digo que es complejo y las copropiedades, es que 6 años es duro. A mí me gustaría que de pronto doña Luz nos contara, porque veo mucha interacción por el chat, pero sí Por el quiero de chat. pronto escucharlos un poco, ¿cierto, Dianita? Como para Claro, ir, este como es para un ir espacio para interactuando, eso. sí, como para ir interactuando y a ver qué, pues, qué nos habla. Entonces, doña Luz tiene la reunión es suya. Hola, buenas noches. Hola, Luz. Buenas Bueno, noches, contestamos. estoy en Cartagena de Indias. Les comparto que el año pasado estuve en la convención de Pereira, muy buena. Y bueno, esta es una copropiedad en la que yo tengo aproximadamente unos 16 años y pues hay un esposo de propietaria, porque él no es propietario del inmueble. Es una persona de 86 años. Y pues tengo 6 años que pues él se ha ensañado en contra de mi persona. Yo he recibido gritos, insultos. Se armó de a una abogada hace como 5 años para perturbarme, para acusarme con solicitudes. Hubo un año en el que me presentó más de 22 derechos de petición, imagínense, en un año. Y los consejos de administración que hemos tenido, pues siempre me han apoyado, pero siempre hemos estado como arrodillados porque es una persona mayor y porque inicialmente, pues desafortunadamente yo soy de las personas que le pone mucho corazón al trabajo. Me ha costado ver a una copropiedad como cliente, que es como debe ser. Y inicialmente pues me dejé como manipular de la señora. Y bueno, todo empezó después del COVID porque el señor nunca quiso utilizar el tapabocas y al hacerle la solicitud verbal y luego escrita, pues me lo eché de enemigo y pasa buscando un motivo, una razón para que mi persona salga a las patadas del edificio buscando qué está mal hecho para, para tener una razón de poderme sacar. Los insultos y el maltrato verbal pararon desde octubre del 2024, que el consejo me dijo, colócate una cámara en la oficina con audio y desde ahí pues no volvió a entrar. Actualmente parece que va a tomar el caso un abogado del grupo Saga.
para que nos ayude, porque realmente a mí me ha afectado mi salud y pues todo lo que ustedes han dicho ha sido mi experiencia. No dejo esa copropiedad porque los ingresos que tengo ahí tengo que primero solventarlos en otro y cuando eso pase, entonces entrego. Y así han pasado 6 años y la verdad que es horrible. A mí me tocó incluso ir en algún momento a psicólogo y es muy feo. Para mí todos los días es una pesadilla llegar allá y un ambiente de trabajo horrible porque el tipo también le pasa plata al personal que está en misión en el edificio, tanto en vigilancia como en aseo, toderos, y la gente ha cambiado, o sea, es un ambiente horrible, 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 y muchos copropietarios saben cómo es la persona porque él siempre tiene un motivo para decir que nada sirve, que nada funcione, y la esposa también. Y bueno, ya para terminar, pues de un abogado ya tiene como 5, y pues yo no sé si esto lo irán a ver, pero gente muy prestante de la propiedad horizontal en la ciudad de Cartagena, pues lo han rodeado. Cosa que uno se sorprende como alguien que debe más bien ayudar a proteger los intereses de quienes ejercemos esta actividad, se preste para ese tipo de manipulaciones. Y de hecho, el año pasado en una asamblea extraordinaria que fuimos, ese par de abogados pues, quisieron y sabotearon la asamblea extraordinaria, que yo me tuve que parar y decirle al oído a esa persona, decirme, mira, yo conozco esto y esto, por favor, las decisiones que se toman en propiedad horizontal es para el bien general, yo hoy estoy aquí, mañana no. Y ahí vamos, entonces no sé con qué van a salir en la asamblea de este año, pero es una pesadilla horrible y no se lo deseo a nadie. Bueno, Luz, Gracias, Luz. Gracias, Luz, acá hay pero algo pues muy importante y te quiero decir, ha sido muy valiente el estar 6 años y todo este tiempo afectando tu parte emocional, que a la final se está viendo en tu parte física, porque todo estrés se lo termina exteriorizamos. exteriorizando en la parte física. Mm. Acá hay muchos pasos y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Eh, Tú tienes todo el derecho de reclamar todo este daño moral, físico que te han hecho en en la copropiedad a partir de las actuaciones de este señor. Lo importante es tener documentado toda la información. En las reuniones de consejo donde has manifestado pues el acoso que has sentido, las decisiones que se han tomado, toda la parte documental de todos esos requerimientos que a la final se tipifican también como acoso, porque es que eso es estar buscándote, como lo dijimos anteriormente, errores para que tú termines renunciando y te termines siguiendo. Eso es una forma de acoso laboral. Entonces hay que documentar toda esta información, pero yo te digo, hay un trabajo muy interesante contigo que se debe realizar, no solamente por ti como persona, sino por las copropiedades y por los demás administradores, porque no podemos caer en el juego de que porque estemos en una copropiedad donde hay personas que tengan contactos o algo, se pueda tipificar el maltrato o el acoso laboral como una forma normal de trabajo. No se puede realizar. Dime, Andrés, Sí, que ibas a Luz. hablar y te interrumpí. No, tranquila, no, muy similar a lo que ibas a decir, es que era más o menos lo que intervenimos ahorita. Muchos de nosotros nos aguantamos, porque es que no es más, es medir el aguante, es por esa parte que doña Luz dijo en su momento, que era lo del dinero, del salario, que cuando ella tuviera otra copropiedad que reemplazara, pues muy seguramente dejaba esa. Pero yo te voy a decir algo, mira que hay una técnica, y yo sé que Diana la conoce muy bien pues, por toda su formación, y se llama que uno al final tiene que, primero es uno, mira que uno siempre le pregunta, para usted, ¿cuáles son las 3 personas más importantes en todo su mundo? Entonces uno siempre dice, no, pues mis papás, mis hijos, mi esposa, tan, ¿y dónde queda uno? El que te queda el más importante, ante todo, primero que los papás, que los hijos, que todo. Y ahí Diana te dijo algo muy importante, Lucy, es que tu salud mental se empieza a exteriorizar y también te empiezas a sentir cansada, agotada, empiezas a tener problemas que te pueden dar artritis, te pueden dar dolores, migrañas, y todo eso es asociado a ese estrés que te está generando el puesto, por un lado. Y hay otra que es
yo en algún momento pues también lo apliqué porque también me sentía agobiado, estresado con todo este tema de la propiedad horizontal y es la parte de quemar de todos los barcos. No sé si conocen ese dicho de quemar todos los barcos que es muy napoleónico, que Napoleón llegaba a la playa, hay una batalla muy famosa donde él llega y quema todos los barcos, se baja las tropas y eran una cantidad de gente peleando contra él y ellos eran poquitos y él dice, quemamos todos los barcos y no hay ni plan A, ni plan B, ni plan C, sino seguir para adelante. Cree que si tú te tiras y dices, no sigo más en esa copropiedad, no me valora, no me quiere, no tengo esa proyección que quiero, te van a llegar cosas muy buenas. Y no es algo ni bíblico ni nada así, es simplemente que cuando uno está tranquilo, empieza a pensar mejor y empieza a ver otras alternativas, empieza a ver otros caminos y asimismo eso empieza a traer uno también cosas nuevas. Y entonces, obviamente está lo que te dice Diana, toda la parte normativa, todo tú lo puedes documentar, evidenciar, demandar, mostrar, pero yo digo que donde uno no lo aprecia, no lo valora, siga y otras cosas vienen. Así es para todo en la vida. Diana, qué pena. Sigamos ahí. Tranquilo, veo Aquí que hay hay alguien levantando la mano. sí. Dice Oppo CHP 2737. Lo escuchamos, sí, señor. O señora. Buenas noches, Hola, buenas mi noches. nombre, mi nombre es Esteban. Esteban, ¿cómo está? Quería hacer la siguiente consulta. En Claro. una oportunidad se presentó un inconveniente por maltrato por parte de Consejo de Administración y demás. Eso se llevó a otras instancias. Sin embargo, dentro de los argumentos que ellos establecieron es que la ley 1010, en su artículo primero en parágrafo, dice que la presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación y tampoco se aplica la contratación administrativa. Sumado a eso, nos argumentaron que de acuerdo a la sentencia C960, la Corte Constitucional la declaró exequible, en el entendido que la única manera de que se aplique el acoso laboral en la copropiedad es que el administrador sea contratado directamente No. y la copropiedad se afilia a una ARL y la copropiedad le pague salud, pensión, sus vacaciones y demás. Y la otra manera que nos dijeron que podía existir este acoso laboral es que se cumpliera, que efectivamente se pueda demostrar que el administrador cumple un horario, tiene su puesto de trabajo, existe la subordinación y el pago de sus honorarios. Sin embargo, pues dentro de la oferta de contratación de este administrador, pues el administrador fue quien presentó las fechas y los horarios que podía prestar el servicio dentro de la copropiedad, es decir, que no fue impuesto por el consejo, sino que él de alguna manera pues presentó como esas opciones. Entonces, dicho esto, quería validar si efectivamente esto es así o si existe en este momento una norma que desvirtúe lo que les acabo de indicar. Muchas gracias. Excelente Bueno, intervención, Diana. pues casualmente se me están adelantando a las diapositivas y a la información que estamos dando. Casualmente les traía acá este mito que en la propiedad horizontal no aplica el acoso laboral porque el administrador no está por prestación de servicios y el personal es de empresa externa. Esto es un mito. Hay que tener en cuenta que nosotros, la parte de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también recae sobre todos los acuerdos que nosotros tenemos con los entes internacionales. El convenio 190 de la UT reconoce la violencia y el acoso en el mundo del trabajo más allá del contrato laboral tradicional. ¿Esto a quienes aplica? A contratistas, prestadores de servicio y trabajadores independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que por el hecho de que yo contrate un contratista o un prestador de servicio, no puedo ignorar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y sobre todo el tema del acoso y maltrato laboral. Ya te voy a decir las formas en las que se puede hacer la reclamación teniendo en cuenta
sobre todo para los prestadores de servicios, que son la mayoría de nuestros administradores que están aquí. Pero sí hay formas de hacer validar los derechos de los administradores y que se pueda trabajar en un ambiente totalmente sano. Es más, pues la ruta es más por el entorno del daño al buen nombre, bueno, y todo lo demás que ya lo vamos a estar viendo, pero no me quiero ir adelantando. Además, hay que tener en cuenta que el acoso laboral hacia nuestros operarios o personas de seguridad, porque muchas copropiedades, cuando nosotros llegamos a trabajar, los consejeros y todo el mundo nos dice, no, pero es que nosotros no los contratamos a ellos directamente, sino que ellos trabajan por intermedio de otra empresa. Acordémonos que los trabajadores que llegan a nuestras copropiedades trabajan en una modalidad que se llama misional y nos hace a nosotros totalmente solidarios con esos trabajadores. Por eso es que se tiene que implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en las copropiedades, porque nosotros como copropiedad tenemos que totalmente garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Espérame que se me salió. Ok. La responsabilidad, nosotros podemos hacer esta parte de sanciones por intermedio de el Código Penal. Perdón, eh, Diana, don Jorge Luis tiene la mano levantada. No sé si de pronto quiere hablar algo de la diapositiva pasada, don Jorge. ¿Quiere opinar algo? Dale. Bueno, muy buenas noches a todos y agradecer primero el espacio. Digamos que mi aporte no tiene que ver con la diapositiva pasada o la que viene, sino que digamos que esta reunión tiene como nombre acoso laboral en la PH. Digamos, yo en mi caso soy contador. ¿Y qué pasa? Yo sé que hablan mucho de administrador porque es la cabeza, pero desafortunadamente en las copropiedades hoy en día los mismos residentes son contadores. Y perdónenme lo que les voy a decir, pero desafortunadamente en el gremio son donde más duro nos tiran. Y digamos, yo como contador de una PH siempre recibo más críticas, más sabotaje, más hacerme quedar mal delante de una asamblea de los mismos colegas que desafortunadamente uno tiene que ser muy claro, uno acá no se las sabe todas. Uno puede estar cometiendo errores por omisión, pero parte del profesionalismo es, venga, no se hace así, se equivocó, se le Y entre pasó, los mismos colegas, muy duro en la asamblea, de sí, sí. 1.200 recibos le quedó uno mal, pero no, Ujú. desafortunadamente, como que en el mundo de la PH los residentes creen que por hacer un aporte a una cuota de administración, ya son, mejor dicho, los que le mandan a uno y uno tiene que tirarse a atenderlos. Entonces, el título es acoso en la PH. Entonces, si acá hay contadores, yo hago un llamado a que entre contadores nos respetemos y no ataquemos a los contadores de la PH de una manera eh, casi que ofensiva a la profesión, porque nosotros también hacemos parte del gremio de la PH. Gracias. Claro, no, y que también, obviamente nosotros en el programa que tenemos, también invitamos a los revisores fiscales, a los contadores, porque también sufren y también son parte de la copropiedad, o sea, independiente que solo presten el servicio por prestación de servicios, es que debemos entender que son el ente administrativo, son los que trabajan en la copropiedad. Les estaba informando y muchas gracias, don José, por recordarnos que existen otros actores que están involucrados en este mundo maravilloso que es la propiedad horizontal. La responsabilidad disciplinaria y penal, aquí es donde veníamos y por eso hay que analizar cada caso de forma diferente. Lo podemos llevar por el Código Penal, por amenazas, injurias, la responsabilidad civil por daño moral o sanciones administrativas, que ya implicaría el tema del Ministerio de Trabajo. Pero hay una ruta, o sea, nosotros no podemos seguir pensando que porque somos prestadores de servicio o porque prestamos el servicio de contabilidad, hasta nosotros como asesores o funcionarios que van a desarrollar una actividad se puedan maltratar por simplemente el hecho de que es una copropiedad. No, la copropiedad hace parte de unos lineamientos y estos lineamientos son muy claros.
hay necesidad de crear ambientes laborales sanos donde se puedan desarrollar las actividades sin riesgo. Y es que el riesgo psicosocial es un riesgo cada vez más latente, como decía Andrés. Hay más personas cada vez enfermas a nivel de estrés laboral que de otras enfermedades. Y es que el estrés termina manifestándose, y por eso decía que ya hemos tenido otras reuniones en las que hablamos del estrés, termina relacionándose con dolores de cabeza, con sistemas inmunes bajos, con temas de articulaciones, con temas de la piel. Entonces hay que tener claro que la copropiedad tiene que ser un espacio de tranquilidad y de poder desarrollar nuestros labores de forma correcta. Posibles sanciones, pues multas ante el ministerio, indemnizaciones por daños, en muchos casos reintegro laboral, investigaciones disciplinarias y responsabilidad solidaria en tercerización. Tengamos en cuenta que todo lo que pasa en las copropiedades, nosotros que también hacemos parte y vivimos en copropiedades, nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestras copropiedades. Señales del acoso laboral, llamadas fuera de horario, mensajes agresivos en los grupos de WhatsApp, humillaciones públicas en asambleas, como hablaba ahorita don José, desautorización constante del administrador, amenazas de no pago, despido o denuncias sin sustento, vigilancia constante a la llegada o a las actividades a realizar, guardas tratados como objeto de servicio, operarios expuestos a gritos y órdenes contradictorias, desautorización y cambio de actividades. Esas son algunas de las señales que nosotros vivimos constantemente, y como dije, como nos comentaban ahorita la señora Luz, a toda hora requerimientos, correos, derechos de petición. Eso, al hacer nosotros una investigación, se puede convertir y se puede demostrar que es totalmente un acoso laboral. Consecuencias reales: ansiedad, burnout, enfermedades laborales, incapacidades, rotación constante. Y es que una copropiedad conflictiva no es exigente, es ineficiente, como hemos estado hablando. Cuando nosotros no tenemos espacios de trabajo tranquilos, nosotros como administradores o operarios o personal de seguridad no son productivos. Si nosotros queremos tener espacios productivos, tenemos que tener canales y mecanismos donde podamos desarrollarnos de forma de tranquilidad. Es que nadie es estresado trabaja. ¿A quién afecta? Administradores, eh, guardas, personal de aseo, mantenimiento, miembros de consejo, comités. El acoso laboral, y es muy chistoso, pero yo también he tenido personas que atacan a los mismos miembros del consejo. Entonces hay que frenar este tema de convivencia. Consecuencias reales, no teóricas: demandas, multas, incapacidades, renuncias. Miren, yo conozco unidades en las que en un año cambiaron 4 veces de administración, y empieza uno a preguntar dónde queda la reputación de la copropiedad. Y es que si la copropiedad no actúa frente a esas personas o a esos grupos que hacen acoso y que están creando un mal ambiente, termina la copropiedad donde pasan una convocatoria para administrador o para contador, y todo el mundo empieza a decir, uy, no, esa copropiedad, no sé qué, esa copropiedad no se puede trabajar, esa copropiedad. Y pues a la final termina llegando personas no capacitadas, porque los administradores capacitados tomaron la decisión de no entrar a un mundo tóxico. Entonces tenemos que empezar a organizar nuestras copropiedades en la parte laboral y en la parte de convivencia. ¿Cómo prevenir este acoso? Con protocolos claros. Y ahí es donde Andrés decía, tenemos que tener claro que los copropietarios no pueden tomar decisiones o no pueden tomar decisiones hacia nuestros operarios, hacia las personas de seguridad, hacia las personas de mantenimiento. Y hemos visto copropiedades en las que los residentes son los que determinan dónde barrer, que le faltó esto, que la matica no se corta, que sí se corta. Estandarización de procesos, información clara de roles, canales fijos de PQRs con gestión. ¿A qué me refiero?
como administradores creemos un canal de PQR donde se pueda llevar un seguimiento, pero donde podamos tener estadísticas claras de cuál fue el requerimiento, cuál fue la respuesta, donde podamos poder darle ese conocimiento a las personas y donde podamos medir qué tanto una persona está interactuando con nosotros para definir si es un posible acoso laboral. Formación en convivencia y liderazgo, gestión de riesgo psicosocial. Hablar del tema de acoso laboral y de convivencia en las copropiedades no tiene que ser un mito. Acompañamiento de expertos. Todas las copropiedades estamos obligadas a tener un sistema de gestión. Tenemos que trabajar de la mano con ese sistema de gestión para prevenir esas carencias y esas necesidades de acoso y de convivencia que tanto nos están afectando. Por último, hablábamos de la ruta de atención a la acoso laboral en propiedad horizontal. Y es que la idea es que nosotros recibamos la queja. Ahora, si nosotros como administradores somos los que estamos sintiendo el acoso, debemos manifestarlo en reunión al consejo por escrito. Tenemos que dejar por escrito la información de la persona que nos está haciendo ese acoso y cómo la estamos viendo manifestada, porque lo que decíamos, todo esto son evidencias que nos van a servir en el momento que se escale ese acoso o en el momento que nosotros vayamos a tomar decisiones de parar el acoso. Y es que muchas veces el acoso laboral no tiene que parar solamente por nosotros, sino por los demás miembros de la copropiedad y por los siguientes o futuros administradores que van a llegar a la copropiedad, porque tengan la seguridad y, ejemplo, en mi copropiedad pasa, las personas que acosan son las mismas siempre, o sea, no cambia. Entonces, hay que dejar evidencia. Adriana, cuéntanos. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos. Hola. ¿Verdad? Quería hacerte una pregunta. Es que yo también tuve una situación de acoso el año pasado y pues yo hice una carta, la escalé al comité de convivencia con copia al consejo. Pues consideré yo pues que esa era la forma de buscar como esa defensa. Entonces el comité de convivencia citó a la persona pues que estaba con el tema del acoso. Ellos me citaron a mí un día, pero la verdad me citaron pues ahí como es decir de hoy para hoy. Entonces yo les dije que no podía y ahí pues no me volvieron a citar. Pero pues creo que la señora desde ahí, ella era una señora, ella se tranquilizó. Obviamente hay momentos en que yo me doy cuenta que la señora hace sus comentarios, pero pues en este momento, o sea, que yo sepa que, o sea, no lo hace así como lo venía haciendo. Entonces quería saber si ese conducto está bien, pues porque el comité de convivencia es el encargado de ayudar a dirimir los conflictos. Entonces de esa manera, pues por eso yo lo escalé al comité de convivencia. Sí, y igual hay que tener en cuenta, ahorita tenemos una herramienta que no es una herramienta que tenga que trabajar el tema del acoso laboral, que es el decreto 768 del 2025, pero sí es una herramienta en la que está empoderando más el comité de convivencia, porque está hablando que la gestión de convivencia tiene que quedar con evidencia y tiene que tener protocolos claros. Y esa es una de las rutas que nosotros podemos seguir. Yo soy muy partidaria de, antes de entrar a hablar de demandas, antes de entrar a hablar de la parte normativa o de la parte legal, entrar a buscar mecanismos de convivencia y de comunicación asertiva que podamos prevenir, como tú dijiste. Posiblemente yo no puedo ir a mi reunión, pero la reunión que tuvo el comité con la persona hizo que bajara un poquito. Y créeme que si eso lo refuerzas con campañas, lo refuerzas con capacitaciones, lo refuerzas con otras actividades, la señora va a darse cuenta que no tiene eco y que va a aliviandar esa situación que ha estado llevando. Pero sí, efectivamente, y una de las cosas que más nos ha gustado y que hemos estado trabajando es el decreto 768 porque de verdad está dándole bastante suelo al comité de convivencia
para que éste empiece a actuar de forma y a prevenir ciertos rasgos de problemas de convivencia. Entonces, sí fue una buena ruta. Obviamente tú empiezas con el consejo y lo llevas también al comité de convivencia para que el comité te apoyen. Yo hubiera invitado en la reunión de comité de convivencia también a la persona que te ayuda en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo para que quede un acta y quede un compromiso y se siente un precedente de tu incomodidad en la forma como se te trató, en la forma en la que te hablaron, para que todo esto nos sirva y vaya dejando. Mire, lo que no se evidencia y lo que no se mide ni se controla, pues muy difícil gestionar. Entonces, estas cosas son muy importantes de cuando se hacen las reuniones de comités y de este tipo de situaciones, dejar el acta y dejar los compromisos claros y poder evaluar y hacer seguimiento a ver si la conducta siguió o volver a llamar a la persona o ya escalarlo a otro nivel. Ok, muchas gracias, Diana. No, tranquila, Adriana. Bueno, entonces, una de las cosas es que recibamos la queja y que sea por canal formal. Nosotros como administradores también debemos formalizar esa parte, si es de nuestros operarios, si es nuestra parte de seguridad, si es la parte también de contadores, siempre que sea por un canal formal y que quede registro. Siempre debemos tener control de la comunicación y ojo, siempre debemos tener clara la confidencialidad. Si un operario nos está tratando un tema de algo que lo hace sentir, nosotros debemos cuidar. Por eso es que también es importante que nuestros consejos y nuestros comités firmen el acuerdo de confidencialidad que hace parte de la Vías Data. ¿Por qué? Porque es que ellos no pueden salir a hacer comentarios a otros terceros y que se empiece el llamado chisme de pasillo. Analizar el caso. ¿Qué analizamos? Si hay reiteración, si vuelve a ser repetitivo, si hay una afectación emocional. El caso que nosotros tuvimos de la persona pidió traslado a la empresa, entonces sí hubo una afectación emocional. Ella decía que ya no se sentía tranquila de ir a la copropiedad o de desarrollar su trabajo. Había llegado el momento en que pedía que una compañera o otro de sus compañeros la acompañara o el guarda rondero la acompañara cuando ella iba a hacer aseo en ese piso. Entonces, demos cuenta cómo afecta el acoso, el trabajo de nuestros colaboradores y de nosotros tipo. ¿Y qué tipo de vinculación existe? Si es con operarios, pues vamos a ampliar todo el sistema de gestión en seguridad, pero si es en la parte de nosotros, pues también podemos tener ese apoyo, pero pues ya seguimos otra clase de rutas. Activamos la ruta correcta, comité de convivencia, empresa empleadora, sistema de gestión para que trabaje el riesgo psicosocial y protocolos de convivencia. Tomamos medidas, actas formales, llamados preventivos, medidas correctivas y sanciones si hay caso. Muchos de los manuales y muchas personas están haciendo actualización de los manuales. Esa parte del trato debe quedar en nuestros manuales y ya que están haciendo las actualizaciones al manual de convivencia para incluir los protocolos que son obligatorios del decreto 768, es importante que tengan en cuenta esta parte del respeto, de la forma de dirigirse no solamente al administrador, a los consejeros, sino al personal de seguridad y de mantenimiento. Y importante, siempre hacer seguimiento, monitoreo, revisar si funcionó o no funcionó la medida que hemos estado tomando en el caso. Diana, Andrés, mira ¿cómo que, vamos hasta aquí? no, súper, mira que tú mencionaste algo muy importante. Yo aquí voy tomando nota de todo lo que ustedes van hablando y voy juicioso porque, o para no estar interrumpiendo tanto, pero mira, tú nombraste, bueno, primero lo que dijo ahorita el compañero sobre los contadores también son muy golpeados en la propia horizontal. La gente que llama bravísima porque le apareció la cuenta, que el administrador también a veces también nos excedemos un poco con el, ve, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? Que no me han mandado el estado de cuenta, lo necesito urgente, es porque uno detrás de eso también tiene una exigencia. Entonces, bueno, segundo, nombraste algo muy importante en esta ruta y es incluir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí yo quiero hacer un alto porque tú eres experta en eso y quiero que de pronto nos desgloses un poco más porque es que, mira, para mí
como administrador, no sé si me estoy equivocando, no sé si lo que voy a decir es incorrecto, pero a pesar de que la ley 675 dice que el comité de convivencia es quien dirime los conflictos al interior, e incluso cuando uno ya escala eso a un ente policivo, a una, ya sea una inspección o algo, un juez de paz, siempre te dicen, usted ya hizo su ruta interna del comité de convivencia, pero yo creo que el 90% de los comités de convivencia, un saludo a la bandera, se meten en la asamblea, pero no, realmente no es que sean un apoyo para la gestión administrativa en cuanto a los problemas. ¿Sí? Primero porque no tienen capacidad sancionatoria, no, bueno, cualquier cantidad. Para mí siempre ha sido el comité de convivencia más que el consejo. Pero cuando el problema es, y algunos de los que uno lee ahí en el chat, es con los mismos consejeros, los consejeros prefieren no meterse muchas veces en ese problema, o a veces el vecino es conocido, entonces prefieren como hacerse a un lado, y ahí es donde uno llama al sistema de gestión, que me parece muy importante, ¿cierto? Entonces esa persona del sistema de gestión tiene que estar muy alineada con nosotros, y no sé si eso genera un reporte ya al Ministerio de Trabajo, porque nosotros cada año tienen que sí o sí tienen que hacer la, A los indicadores de gestión. ajá, para los indicadores, ¿sí? Entonces, no sé qué mejor dicho, explicar un poco de eso bien. Claro, mira, nosotros cada año tenemos que entregar ante el ministerio los indicadores de gestión. ¿Cuál es la idea? Que, que todo lo que nosotros hagamos que sean, que afecte al sistema vaya documentado y que lleve pues una acción tanto correctiva o preventiva. Y eso debe quedar ahí en la evidencia en lo que nosotros estamos trabajando. Entonces sí queda como la evidencia de que se hizo como el seguimiento a una actividad totalmente de la parte psicosocial que se estaba trabajando en la copropiedad. Yo toqué un tema de lo del comité de convivencia. No es para esta charla, yo sé que me voy a salir un poquito, pero como la toqué, si quisiera como hablarles un poquito de ella. ¿Me dicen si se ve mi pantalla? Sí, Diana, sí, ahí le estamos. Bueno, nosotros con nuestras copropiedades les estamos hablando del decreto 768 del 2025. Este decreto pues viene a hablar de protocolos y una cantidad de cosas que pues no son difíciles de tener, pero que sí nos llama a nosotros como propiedades a organizar y es darle el protagonismo que el comité de convivencia se requiere. Y es que muchas veces en las asambleas ponemos de último punto los miembros del consejo y después el miembro de comité ambiental y el comité eh, de convivencia, que ya nadie casi está y todo el mundo está cansado, nadie alza la mano y al último dicen los mismos del consejo. Eso no debe ser así, mira. Obligaciones claves para la copropiedad, enfoque preventivo. La copropiedad debe demostrar que informa, previenen y orientan, que tienen protocolos, mediación con mecanismos preferentes que le habla. Antes de cualquier sanción debe existir intento del diálogo documentado mediante el comité, acta de acuerdos o constancia de fracaso, si no funcionó, porque también pasa esa parte. Gradualidad de la respuesta. Bueno, yo quería mostrarles que toda esa parte del decreto le está dando al comité de convivencia herramientas y protocolos que deben ser actualizados en el comité, protocolos claros para llevar las rutas, para escalar la problemática de convivencia en las copropiedades y estas deben quedar evidenciadas donde tengan no solamente evidencia de cómo se maneja una sanción o cómo se maneja un problema, sino cómo se manejó, cuáles fueron los indicadores, si funcionó, si no funcionó, antes de entrar a otras instancias. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el manual de convivencia esté actualizado, que tenga los protocolos escritos y aplicables, prevención del conflicto, recepción de quejas, mediación, medidas pedagógicas. Entonces, todas estas herramientas nos están dando a los administradores que no trabajamos solos. Por eso les digo que
es crear todo el ambiente para que empecemos a organizar nuestras copropiedades y darnos cuenta que no solamente es el administrador, sino nuestros comités los que están haciendo parte de todo este trabajo para evitar y quitar el acoso laboral, pero también mejorar la convivencia que tanto se ha deteriorado en las copropiedades. Por eso hace parte este decreto. Andrés, Diana, te escucho. no, eso era lo que les quería mostrar. Entonces, lo que tú dijiste, la importancia de darle protagonismo a nuestro comité de convivencia. Claro. No, incluso, como te decía, el comité de convivencia en muchas ocasiones, un saludo a la bandera. Mm, Aquí revisando el chat porque están interactuando muchísimo. Dicen, a veces ni siquiera existe, solo lo hacen para cumplir el requisito de asamblea. Es cierto. Sami dice, en el conjunto que se hizo la ruta con el comité de convivencia, ellos propiciaron el acoso y quienes propiciaron la terminación del contrato junto con el consejero que se la pasaba en la administración nunca dieron respuesta a lo que remití como administración, o sea que prácticamente nos dejaron solos como administradores. ¿Dónde uno puede denunciar a una persona tóxica a nivel de gobierno o entidad de protección? Pregunta doña Malfi. Hay que revisar el tema, El la caso. vinculación que tienen y pues se mira cuál es la mejor forma para poder escalonar esa denuncia. Hay que revisar cada caso. Si lo vamos a mirar por acoso, lo vamos a mirar por daño al buen nombre. Hay que mirar hacia dónde y obviamente se puede empezar una queja. No, y algo muy importante es qué material probatorio se tiene, ¿no? Porque hay que conseguir un material probatorio sólido que pues al final pues si no es sólido, simplemente me dijo y usted tiene alguna prueba, ¿no? Pues yo no le dije nada y pues, realmente ahí muere el problema. Ujú. Sí, Entonces, sí, correcto. no sé si alguien más quiere participar, tiene más inquietudes, qué más quieren opinar, siéntanse en libertad, si no quieren de pronto abrir el micrófono, pueden escribir por el chat. Los escuchamos. Acuérdense que es un espacio de ustedes y para ustedes. Bueno, no, muy contenta de No hay todas las más personas que inquietudes. asistieron. Bueno, sí, no, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les sirva. Recuerda que esta charla queda colgada en YouTube. Yo mañana en la mañana les envío cómo queda colgada y Diana nos envía la presentación. Hay una pregunta, Diana, dice, ¿cuándo el comité de convivencia es quien propicia el acoso o lo omite? Sami, ¿por qué no abres el micrófono y nos cuentas un poco de tu experiencia para De poderla tu tener aquí en caso, cuenta, de tu caso? Hola para todos. hola Sami. Hola, te Bueno, escuchamos. ¿Cómo estás? quiero Bienvenida. comentar bien. Básicamente la historia es la siguiente. Normalmente estuve en una copropiedad durante 2 años y 5 meses. El último año, año y medio, hay un miembro del consejo que se la pasaba permanentemente en la oficina de administración, lo que yo les decía, 1 o 3 veces por semana llegaba, se sentaba en la oficina de administración, pendiente de todo lo que sucedía en la oficina de administración. Eh, y dentro de las conversaciones que muchas veces ponía en contexto, no sé si el término pasivo-agresivo existe, pero sí era como el tema, usted está aquí porque yo de una otra manera la defiendo, porque usted sabe que hay consejeros que están en contra suya, entonces, más que bien yo soy la que los calmo, pero resulta que de mitad de año pasado para acá empezó a hacerme sugerencias como que, primero, firmara un contrato para un mantenimiento de fachadas y cubiertas del conjunto por más de 500 millones de pesos, eh, cosa que yo manifesté la negativa de manera cordial y respetuosa sobre lo que me soporta la ley C-75 en cuanto a que yo no tengo un presupuesto para firmar ese tipo de contratos. Y bajo esos términos, a partir de esa mitad de año para acá, empezaron a suscitarse comentarios, malos entendidos. Siempre llegaba con comentarios y malos entendidos que empezaban a generar de una otra manera una coacción o como una intimidación, ¿sí?
Tanto así que ya lo último de verdad fue muy agotador porque las reuniones de consejo, normalmente yo siempre las citaba y las citaba con previa agenda de 6 meses, muy organizada, entonces ya uno sabía qué tenía que hacer en las reuniones de consejo. No se tocaban temas administrativos, todo lo que se tocaba eran chismes, rumores y vainas donde el comité de convivencia se prestaba para ese tipo de insinuaciones, indisponiendo al consejo hacia mí. La última reunión que tuve fue muy pesada en el mes de enero, donde estaban manifestando que yo había cometido como un tipo de afectación al patrimonio por un componente del conjunto que a la final terminé subsanando yo. Y como persona responsable del gasto, pues independientemente si yo soluciono y no es una solución, y es una solución que no afecta al conjunto, yo tengo la autonomía, lo importante es solucionar en pro del conjunto. Pero a raíz de eso se generaron malos entendidos. En esa reunión estuvo el comité de convivencia, me generaron maltratos, ¿sí? Maltratos porque pues tú no puedes llegar a una reunión a hacer afirmaciones y juicios. Yo inmediatamente finalizada esa reunión envié un correo indicando que por favor me enviaran pruebas de las acusaciones que me estaban haciendo en ese momento, dando también que me enviaran pruebas de lo que ellos habían manifestado con el componente del conjunto y demás, y resulta que nunca me contestaron. Incluso en ese correo yo dejé expreso, por cómo se tornó la reunión, de que había un riesgo contractual. Mi contrato efectivamente es de prestación de servicios y que yo requería que por favor me dieran respuesta. Siendo así las cosas, eso pasó el 14 de enero y el 28 de enero, a raíz de todas las situaciones de chismes y rumores que se generaron en el conjunto, ellos deciden hacer la terminación anticipada de mi contrato, violando una cláusula de preaviso de 30 días. Las situaciones que ponen en la causa de terminación no tienen nada que ver con la labor que uno realiza como propiedad horizontal. Son puros temas de rumores, de chismes y de conductas y actividades propias en el ejercicio de la propiedad horizontal conforme a la ley C75. Y prácticamente me exigieron entregar el conjunto de un día para otro. Dentro de mi contrato había una cláusula donde decía que si había alguna inconformidad con mis servicios, que ellos tenían toda la potestad de obviamente revisarla y teníamos 15 días para revisarla, pero tampoco. O sea, el tema se tornó tan complicado y tan delicado que la verdad yo me sentí muy maltratada de 6 meses para acá y pues no tengo de pronto la fortaleza que tiene la señora que habló, que lleva 6 años soportando el tema, porque yo hago mi trabajo con vocación, trato de hacerlo de la mejor manera, obviamente con equivocaciones como seres humanos, pero nunca esas equivocaciones le han generado un daño patrimonial. Antes, por el contrario, mi gestión habla por sí sola de los cambios significativos en positivo que tuvo el conjunto. Entonces, eso me ha generado temas de insomnio, de sobrepensar, como tú hablabas al principio de la reunión, después de finalizar las reuniones a las 2 de la mañana, 1:30, medianoche, yo duraba 2 y 3 días sin poder dormir, sobrepensando en todo el torno de cómo se presentaban las situaciones. Como no soy una persona de conflictos, fue bastante complejo de verdad darle manejo a ese tipo de situaciones porque no es solamente una persona, ya no es una persona, sino una cantidad de consejeros y después un comité de convivencia. En este momento estoy haciendo las revisiones legales correspondientes. La verdad, yo no había revisado el tema de acoso laboral, pero a raíz de lo que expusieron hoy, pues voy a también a revisarlo, porque sí estoy haciendo las revisiones legales correspondientes por los temas de afectación, tanto en salud como las que se me han generado prácticamente lo que ha pasado del 28 de enero a la fecha. Claro, porque date cuenta, Sami, que estás hablando perfectamente de un hostigamiento reiterado, de obstaculización Obstaculización. a tu contrato, daño moral, hicieron afectación a a tu Tu buen salud, nombre. incumplimiento del contrato, tu daño a buen nombre. En este caso, podríamos irte por el tema ante un juez civil, donde obviamente pues tú eres prestación de servicios, entonces donde pongas todas estas consideraciones, porque obviamente ellos tienen que hacer una revisión a la finalización del contrato, al daño que te hicieron a ti moralmente, físico, al daño del buen nombre, al hostigamiento que te tuvieron. Más, pues también puedes mirar ante la fiscalía, pues el tema de injuria, de calumnia,
porque pues como tú dijiste, solamente eran chismes sin ningún sustento. Entonces, tienes dos rutas que perfectamente puedes llevar y que estoy segura que puedes entrar a dar una muy buena pelea con la evidencia que tienes, que tengas, pero sobre todo para que dejes un precedente, porque es que no podemos seguir dejando y permitiendo que la copropiedades y que los consejeros, porque uno como administrador no firme o no avale un proveedor que ellos quieran, pues terminen siendo una cacería de brujas. Sí, increíble. Bueno, muchas Jorge gracias a tiene todos. la mano levantada. ¿Ah, sí? Don Jorge, lo escuchamos. Bueno, qué pena, qué pena. Yo sé que acá todos hablamos desde nuestra experiencia y a veces suena queja de pasillo, pero entonces yo soy contador público, pero soy tecnólogo en gestión de la propiedad horizontal en el SENA. Y es cierto lo del acoso, pero aún más allá hay que mirar qué vamos a hacer de aquí en adelante. Yo les sugiero a todos mis colegas, porque tengo colegas en ambas ramas, que siempre nos demos la oportunidad de hacer un empalme. No que el consejo quiera o no quiera, porque uno está en conjuntos donde uno a veces dice, ¿y el empalme qué? No, el empalme lo hace el mismo consejo. Y el consejo le habla a uno tan mal del administrador que salió que uno lo tacha como el peor. Pero cuando uno empieza a vivir lo que es la copropiedad, uno se da cuenta que Se la da cuenta. copropiedad es la mala. Entonces, digamos que la invitación es que, que no le creamos todo a lo que nos vende la copropiedad. Desafortunadamente, la copropiedad nos está contratando y se vende como la copropiedad perfecta. Hay que darnos la oportunidad de hacer un empalme y de recibirlo, así el consejo no lo quiera. Yo cuando administré mi primer conjunto, uno de los consejeros que más votó por mí era enemigo casado del administrador anterior. Naturalmente yo lo necesité por temas de pago, por temas de banco y demás. Fue una persona muy transparente y a medida que fui empapándome de las reuniones del consejo, de qué había sido la administración anterior, pude darme cuenta que fueron problemas personales que cogieron contra ese administrador. Y realmente yo en el conjunto duré un buen tiempo y ya cuando empecé a manifestar cosas, ya yo empecé a hacer el malo. Entonces yo hice mi entrega bien, a la persona que me reemplazó también le entregué bien, le dije que no le iba a hablar mal del conjunto porque la misma experiencia le iba a dar a él si el conjunto era bueno o malo. Entonces, digamos que también la ley como que falla mucho en eso, porque así como hay antecedentes de la policía, hay antecedentes de procuraduría, hay antecedentes de todo eso, ¿qué más quisiera uno que existieran los antecedentes de las copropiedades? Para uno así es saber dónde se mete y dónde no se mete. Porque Mira cambiar que, mira, propiedad por plata no es negocio. Jorge, mira que vos has tocado un tema que yo siempre he querido llegar y esa fue como la idea principal de crear toda esta comunidad y es también empezar a calificar las unidades. Entre los administradores no hay colegaje. Los administradores somos a veces muy caníbales y por coger una copropiedad, muchas veces a nosotros nos contratan y nos dicen, vaya empalme que ese otro administrador no hizo nada y entre que a la oficina. Y, y entonces hemos creado, por eso es la idea de crear esto, porque a mí me tocó muchas veces entregar unidades donde llegaba el administrador y decía, vení, pero pues ya a mí me sacaron, vos vas a entrar, bájale dos rayitas, tranquilo. Igual yo también llegaba a recibir y el otro, no, que es que aquí el consejo y a tirarle todo uno y no, no, vení, yo, a mí me llaman, no tengo la culpa, no sé qué problema tengas, contame, tomémonos un café. Entonces no había siempre esos empalmes como como mencionas que deben de ser, vení. Estos son los pendientes, esto es lo que se hizo, hasta acá llegamos, tenés que hacer esto, están esos problemas, está esto acá, está esta situación, y uno ya llega y que el empalme realmente sea eso, el empalme, y uno siga. Bueno, que yo tengo un problema personal con el consejero, listo, eso no es problema mío, ojalá no lo tenga, pero muy posiblemente eso vuelve y se replique si no ponemos un alto y si no lo informamos. Eso por un lado. Y lo segundo es que yo siempre he dicho que en la administración tenemos dos graves problemas. Uno, tarifarios, porque a nosotros nos ponen la tarifa que en esos días están preguntando en el grupo cuánto es la tarifa para un conjunto en el que y que maneja el 8%. Para mí, el 8%, porque el otro 2% es para el contador, más o menos. O sea que nosotros, por administración y contabilidad, deberíamos estar cobrando un 10% del presupuesto. Pero a veces llegamos a copropiedades donde le dicen a uno,
Son 600 apartamentos, ¿y cuánto es de honorarios? No, 4 millones de pesos. Y usted dice, no, vení, ¿y quieres que te traiga una persona aquí todo el día? Sí, todo el día. Yo, no, pues una persona todo el día, el mínimo me gasto 2 3 millones millones. de pesos, menos la retención, menos todo. Finalmente a mí no me queda, que terminan quedando por ahí 500.000 pesos. Y para manejar 600 apartamentos, 600 problemas, dije, no, 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 no. Entonces uno dice, no, eso está más o menos en 10 millones, 11, no, es poco de plata. Entonces, ese es un problema del tarifario. Y el segundo, que también, así como hay calificaciones para restaurantes, para bares, para vehículos, para todo, uno decir, venga, esta unidad es 5 estrellas, es 3 estrellas, es 1 estrella. ¿Sí me entendés? Entonces uno ya dice, vení, esa unidad es 5 estrellas, o sea que es una unidad top. Ah, que es una unidad que tiene mucho problema, que la gente es maltratadora, que todo tenaz, entonces 1 estrella. Y ahí uno ya llega y dice, bueno, entonces vení, yo ya sé a dónde me voy a meter, o que a ellos se les vuelva más difícil conseguir administrar, porque uno dice, vení, ¿cuál es la calificación de tu unidad? No, 1 estrella. Uy, no. No, no, no. Yo unidad mínimo de 3, 4 estrellas. Sí, pero eso ojalá algún día lleguemos a eso. Eso es algo que tenemos que organizar muy bien y ojalá algún día lleguemos, pero eso es como la visión, como lo que yo siempre he querido. Yo digo, vení, qué bueno sería uno, lo que vos decís en la entrevista, siempre, no, esta unidad es la berraquera, eso todo va por un tubo, eso es proponer un proyecto y de una nunca pasa nada, aquí nadie molesta, todo es súper tranquilo y cuando uno va a ver es todo lo contrario. Entonces, mejor dicho, es así. Entonces, muchas gracias. Aquí, Ahí Aquí había otra inquietud. acá hay un tema que es el llamado a la acción, como dijo Jorge, que no se nos quede solamente en hablar, y este tema va muy relacionado con el tema que vimos hace poco de estrés y el tema del síndrome del impostor. Tengamos claro que cuál es nuestro valor como profesionales y que estamos desarrollando un trabajo. Y es que muchas veces el acoso lo silenciamos porque no nos sentimos merecedores de la posición o del trabajo que estamos desarrollando. Entonces, hay que poder trabajar en esa parte y sobre todo tengamos en cuenta que también tenemos un ente que va sobre consejeros y que va sobre los comités, que es la asamblea. Si nosotros estamos viendo que hay irregularidades, que se están tomando malas decisiones, nosotros somos los representantes legales, nosotros no nos debemos solamente a un consejo, nos debemos a toda una copropiedad La comunidad. y podemos citar asamblea extraordinaria y podemos ponerles el alto y poner las banderas rojas en el momento. El problema es que nosotros en las copropiedades hemos estado callando el acoso, hemos estado callando el maltrato y lo hemos estado normalizando como es que es mal administrador, es que es mal contador o es que es mal. Analicemos, revisemos y activemos las rutas y los elementos que tenemos a la mano. No callemos, hablemos y entre todos con espacios como este de bienestar, donde el chat se está activando, donde muchas veces ponen casos y decimos, ven, los miramos, los revisamos sin ningún compromiso, porque la idea es dar a la comunidad y no solamente esperar que nos den a nosotros. Entonces, los invitamos a eso, a que accionemos y a que no nos quedemos callados como administradores, que aunque sea dejemos en la acta del consejo de esa fecha, mire, pasó esto con Pepito o con usted, que quede en el acta. ¿Quiénes hacen las actas? Nosotros, que quede la evidencia de lo que está pasando. Eh, Ya. Hay una última inquietud, Diana, donde doña Luz dice, tengo 17 años en esta copropiedad y es la única persona con ese comportamiento por consideración a su edad. Mire por dónde vamos y quiero armar y armado con 3 abogados. Quiero ponerle punto final a esta situación. Doña Luz, no sé si nos quiere de pronto abrir el micrófono y Ella comentar fue de la que nos pronto. comentó, creo que fue la que nos comentó ¿Sí? la del señor del COVID, pero con gusto lo Ah, ya, 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 analizamos y le claro, sí, sí, damos sí, sí. por interno, Bueno, entonces ya hablamos por con ella. interno para que ya se hablen ustedes y les pongas una solución. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Feliz noche. Gracias por acompañarnos y vamos a seguir tratando temas. Como les digo, sé que está difícil esta temporada por todo el tema de asambleas, pero seguimos nosotros en nuestro compromiso de seguirles brindando las herramientas necesarias para facilitar su gestión. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias.